Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar orientado a lo que es la gestión integral de los riesgos de ciberseguridad. Espero me estén escuchando muy bien y ya iniciamos. El objetivo de este webinar principalmente es presentar prácticas y casos de uso para poder aprovechar todas las soluciones y prácticas y herramientas que podrían aprovecharse para todas las etapas del ciclo de gestión de riesgos de ciberseguridad para ser más productivos, para poder hacerlo de una forma mucho más fácil, eficaz y también utilizando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y sistemas especializados para gestión de riesgos de ciberseguridad, buscando una automatización que redunde precisamente en poder hacer las cosas mucho más fáciles, con mayor productividad y desplegarlo de manera mucho más amplia a toda la organización y no solamente para las personas que dirigen y coordinan esta actividad en las empresas. Mi nombre es Fabián Cárdenas Varela, soy consultor de gobierno, riesgo y cumplimiento de la empresa Novasec. Novasec es una compañía que ofrece una solución de software GRC con todas estas prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento, y uno de los casos en que se puede utilizar nuestro software GRC es precisamente en la gestión integral de riesgos de ciberseguridad. El día de hoy el webinar va a estar más orientado a temas de prácticas, en términos de metodología, esquemas de trabajo, recomendaciones, y solamente vamos a hacer algunos ejercicios con inteligencia artificial, con herramientas de visualización de datos y algunas muestras de casos de uso específicos en nuestro software en la parte práctica, pero de resto vamos a estar mirando más lo que son prácticas de esta gestión de riesgos y también algo de tendencias. Lo primero para tener en cuenta es la definición de qué significan riesgos de ciberseguridad, ¿no? Principalmente son eventos que se pueden presentar cuando una amenaza explota una vulnerabilidad de los ciberactivos, generando un impacto negativo. Normalmente la connotación es negativa, a pesar de que se habla de manejar los riesgos también como oportunidades, pero realmente la empresa se concentra mucho, y sobre todo en etapas tempranas, de donde no hay suficiente madurez en este tema, en mirar cuáles son los impactos negativos que pueden generar este tipo de riesgos. Sobre esto es importante tener en cuenta que la ciberseguridad tiene una definición, que son todas esas prácticas y controles que permiten proteger a los ciberactivos. Entonces ahí nos viene la definición de ciberactivo, que es activo de información del negocio que está expuesto a una superficie de ataque del ciberespacio. Y ahí viene la otra definición, entonces, ¿qué es el ciberespacio? Es esa red donde hay dispositivos interconectados a través de los cuales se pueden acceder a servicios o información, realizar comunicación entre estos dispositivos, creando ese espacio virtual que llamamos ciberespacio. Entonces, esta gestión de riesgos de ciberseguridad se podría ver como una gestión que se encuentra inmersa dentro de la gestión de los riesgos de seguridad de la información, que es un concepto mucho más amplio. Entonces, es clave identificar cuáles son nuestros ciberactivos, que son esos activos que están expuestos al ciberespacio de manera directa y que por lo tanto tienen una superficie de amenazas que pueden afectarlo por esa conexión al ciberespacio. Normalmente el ciberespacio lo conocemos como Internet, pero también hay redes diferentes en donde también hay dispositivos conectados que pueden ser redes privadas, incluso redes que no se basan en Internet, sino en móvil u otros tipos de redes. Pero normalmente la connotación del ciberespacio hacia las organizaciones va más hacia las amenazas que tengamos en la red de Internet, que es la de mayor uso, ¿no?
Vamos a hacer una relación rápida de componentes. Estamos en plena introducción, incluso mientras se integran otras personas al webinar. Esta relación de componentes es clave recordarla, la mayoría la manejamos, pero es interesante recordar estas relaciones porque nos ayudan a tener foco en qué es lo que tenemos que identificar y asegurar a nivel de riesgos de ciberseguridad. Lo primero son las amenazas que explotan las vulnerabilidades. Aquí hay un componente de probabilidad, las pueden explotar, ¿cierto? Esas vulnerabilidades exponen a los ciberactivos, porque los activos o ciberactivos son los que tienen esas vulnerabilidades. En caso de que una amenaza no encuentre una vulnerabilidad sobre ese ciberactivo, no lo puede exponer y no puede explotar esa vulnerabilidad, obviamente. Los ciberactivos tienen un valor, por lo tanto, entre más valor tenga un ciberactivo, más alto será el nivel de riesgo. Cuando hay un riesgo identificado, estos requieren de unas medidas de ciberseguridad que son satisfechas por controles, controles tecnológicos en el recurso humano, controles procedimentales, normativos, y esos controles nos protegen contra esas amenazas. Entre más superficie de amenaza tenga, más aumentan los riesgos. La idea es que con estos controles podamos reducir esa exposición al riesgo. Finalmente, todo riesgo tiene un impacto en el negocio y precisamente los riesgos de ciberseguridad se deben ver como cualquier otro riesgo del negocio. No es un riesgo especial, no es un riesgo aislado, no es un riesgo especializado que solamente compete a ciertas áreas, realmente es un riesgo que debe identificar, valorar y tratar en las áreas del negocio, en los procesos del negocio. Obviamente requiere de una asesoría, de un acompañamiento, sobre todo en la fase de identificación, en la fase de diseño, selección e implementación de controles, pero el negocio sí entiende afectaciones sobre sus ciberactivos y entiende acerca del valor que tienen y los riesgos, qué impacto tendría en el negocio y ayudar a valorar todo ello, ¿no? Así como en cualquier ciclo de gestión de riesgos. Acá traigo lo que llamo esquemas, es decir, presentar cuáles son esos esquemas que se están utilizando en las organizaciones. Sobre esto hay diferentes formas de abordarlo. Acá voy a presentar tres esquemas, dos muy clásicos y un tercero es un poco más la tendencia ahorita a gestión de riesgos de ciberseguridad netamente cuantitativos. Este primer esquema viene desde hace muchos años, desde prácticamente año 2004, 2005, donde incluso salió en el 2005 la norma ISO 27005, que es una norma de referencia, no obligatoria, sino simplemente de referencia para la gestión del riesgo de seguridad de la información en ese momento. Así como también metodologías utilizadas mucho en Europa, como Mayerit, sobre todo en España, u Octave, u otras, donde el riesgo de ciberseguridad se basa en el ciberactivo. Sobre ese ciberactivo, uno identifica una amenaza, una vulnerabilidad o varias amenazas o varias vulnerabilidades. Eso depende de cómo la organización quiera abordarlo. Puede ser una relación uno a uno o uno a muchos o muchos a muchos. Luego viene la descripción del riesgo, qué es lo que ocurre, con la definición de una probabilidad, un impacto, unos controles para darle tratamiento a ese riesgo. Con eso se obtiene unos niveles de riesgo residuales y se tiene un mapa de calor, que es lo típico, ¿no? Entonces, se hace una evaluación inicial del nivel de riesgo inherente y luego de controles se verifica el riesgo que sigue remanente después de la aplicación de esos controles y se generan este tipo de mapas de calor donde hay unos niveles de probabilidad, unos niveles de impacto y se ubica el riesgo dependiendo del nivel de impacto y probabilidad que tenga. Lo que se busca finalmente con los controles es que un riesgo como este que aparece aquí, R2, pueda disminuir a través de la implementación de controles la probabilidad, como en este caso que disminuye un nivel aquí, ¿sí? Y pueda también disminuir el impacto, que en este caso disminuye un nivel.
dos niveles, del 4 al 2, y aquí está el punto de encuentro. Probabilidad que pasa de 3 a 2 y impacto que pasa de 4 a 2. Y se va creando un vector de disminución del riesgo. Y normalmente hay unos niveles de riesgo aceptables, hay unos niveles de riesgo que no son tolerables y que requieren algún tipo de tratamiento. Eso es lo típico que hemos venido manejando. ¿Qué característica, por ejemplo, tiene este esquema? Se realiza básicamente una valoración cualitativa o semi-cuantitativa basada en rangos o escalas, sean las que sean, ¿no? Los resultados se presentan en mapas de calor, en matrices, con los datos, donde típicamente estas cajitas que se encuentran acá son campos típicos de esas matrices o perfiles de riesgos. Se considera un riesgo típicamente cualquier afectación de las propiedades de seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y este tipo de esquema se alinea mucho con marcos de referencia de gestión de riesgos de seguridad de la información como 27001, Mayerit, Octave, las normas NIST para gestión del riesgo, que hay varias. Hay algunas tan viejitas como NIST 800 raya 30, que es por allá del año 2011, y hay unas más nuevas, ¿no? Con metodologías de cada país que tienen gestión de riesgos de seguridad digital, que entes de regulación y control lo han definido así. Se basan mucho en los riesgos de ciberactivo y, por ejemplo, ahorita recientemente eh, de DORA, para todo lo que es la Unión Europea y la exigencia de gestión de riesgos de ciberseguridad y gestión de incidentes que tienen que tener en implementación ahorita, por ejemplo, en enero del 2025. Otro esquema es cuando el riesgo se basa en el proceso. Es decir, yo identifico el riesgo de ciberseguridad que podría ocurrir en el proceso y relaciono cuáles son los activos que podrían afectarse. Esta es una metodología que se basa en una taxonomía o esquema donde el riesgo, el factor y la causa es lo principal que se identifica, se relacionan los ciberactivos afectados y se lleva a cabo lo demás, tal cual como lo vemos en el esquema anterior, donde hay una calificación de riesgo inherente, riesgo residual basada en la probabilidad eh, y impacto, ¿cierto? O también pérdidas de los eventos que se pueden manejar sin ningún inconveniente. Los resultados se presentan también con los mismos mapas de calor, matrices o perfiles, y esto se alinea a marcos de referencia de gestión de riesgos como ISO 31000, COSO RM. El mismo DORA se puede manejar así, no hay ninguna restricción cualitativa o semi-cuantitativa. El siguiente esquema es más para compañías que tengan un nivel de madurez importante en esta gestión de riesgos en general y en ciberseguridad, donde haya información, donde hayan datos. Y aquí lo que se busca es que la cuantificación del riesgo sea totalmente a través de pérdidas específicas. En este caso, se tiene el riesgo, se tiene una frecuencia de qué tanto se puede dar esa pérdida. Esto sale de una frecuencia de qué tanto se puede suceder la amenaza con esta vulnerabilidad. Esto tiene unos atributos. Aquí en este webinar no vamos a entrar a detalles, pero son unos atributos que determinan la frecuencia de la amenaza, la vulnerabilidad que se puede presentar, con qué tanto ahínco fuerza se puede dar esto, y con base en esa frecuencia de pérdida y la magnitud de la pérdida, se establece el impacto del riesgo, que no es un impacto en unos niveles de impacto, sino en unas pérdidas específicas que se podrían esperar de un riesgo o del conjunto de riesgo de ciberseguridad de la organización. Esta magnitud de la pérdida se divide en pérdidas primarias, que son como las pérdidas que uno tiene inmediatamente el riesgo se materializa, que pueden ser, por ejemplo, pérdida de la productividad o pérdida de producción, pérdida de ventas, los daños, las reparaciones que hay que hacer o recuperaciones y pérdidas secundarias que pueden darse con pérdidas de clientes, daños reputacionales, multas, etcétera. Entonces acá hay una visión integral de todas las pérdidas que suceden en el ciclo de materialización del riesgo y finalmente tengo unos controles divididos en controles de prevención de pérdidas, que es todos los controles preventivos, incluso de detección, y controles de mitigación de pérdida específica, donde obviamente ya ustedes visualizarán que hay controles de recuperación, controles relacionados con la resiliencia,
Y en este tipo de metodologías el riesgo se basa en netamente una valoración cuantitativa con información precisa. Precisamente acá lo complicado es llegar a tener toda esa información y los resultados se presentan básicamente en gráficos de distribución en donde se tienen las pérdidas localizadas, donde se identifican en dónde estarían las mayores pérdidas de esos riesgos, donde se identifican también la pérdida esperada anualizada, cuánto sería lo máximo que podría perder en el año por la materialización de esos riesgos. Se puede manejar la pérdida esperada en riesgo, el VAR, y también todo lo que es la caracterización de los montos de pérdida y qué probabilidad se tiene. Es decir, yo podría tener pequeños montos de pérdida, pero con una probabilidad de pérdida muy alta, lo cual también es preocupante y hay que tratar. Esto básicamente se alinea con marcos de referencia como Open Group, esta metodología ORA y FAIR, que es una metodología muy reciente del año 2016-2017, que es netamente cuantitativa. Voy a estar pendiente de si hay preguntas. Más adelante atiendo el chat. Lo pueden hacer por el chat, por favor, en cualquier momento. Igual al final vamos a abrir también un espacio de preguntas. Independientemente del esquema que tomemos, el riesgo tiene que ser tratado. Entonces, al final, el riesgo de ciberseguridad, que las amenazas y vulnerabilidades siguen manteniéndose en los niveles con los controles que tenemos, ¿cierto? En caso de que esos controles tengan una insuficiencia, una falla, etcétera, hay que mantener ese monitoreo y revisión para ver si sigue siendo aceptable o no, o cambia el nivel de riesgo. En caso de que el riesgo ya evaluado y clasificado no sea aceptable, hay que realizar un tratamiento. Entonces hay que identificar si es posible reducir la probabilidad de ese riesgo o reducir impactos, o si se puede transferir ese riesgo o evitarlo, que es la acción de tratamiento, digamos, más conveniente y que obviamente no se puede, porque muchas veces no se pueden tener muchos riesgos, son pocos los que se pueden evitar, pero en etapas iniciales uno podría decir, ¿por qué estoy haciendo esto así? Y cambia la manera de hacer una actividad en el proceso o un procedimiento, y así está evitando riesgos. Pero esta sería la más eficaz, pero normalmente son pocos los que se pueden llevar a este tratamiento. Evitar significa cesar ese escenario o esa actividad que da origen al riesgo, donde ya no voy a tener una amenaza ni una, por ejemplo, si yo tengo expuesto un activo de información de manera innecesaria en el ciberespacio y ahí tengo una gran superficie de amenazas posibles, y yo simplemente dejo de exponerlo o veo que eso no era necesario tenerlo como un servicio, etcétera, ahí estoy evitando ciertos riesgos. Ya tendré otros que pueden ser un poco más internos, pero en todo caso, eso es lo que significa evitar. Para reducir probabilidad, habrán controles, también lo que son controles preventivos, principalmente, ¿sí? Detectivos, y reducir impactos básicamente están orientados a controles correctivos, de recuperación, etcétera. Acá se sigue mirando si el riesgo sigue siendo aceptable. Si es aceptable, se acepta y se monitorea, y si no es aceptable, se sigue viendo a ver si se mejoran los controles o se colocan controles adicionales, complementarios. Normalmente los riesgos de ciberseguridad es muy difícil que se gestionen con base en solamente un control. Normalmente se requieren de varios controles complementarios para poder hacer frente a esas amenazas. Espero que me estén escuchando bien. Voy a revisar por acá en el chat a ver si ya hay algunas preguntas. Espero que vayamos bien. Estamos iniciando apenas, no se preocupen. ¿Sí? Ya terminamos prácticamente esta primera introducción, sobre todo para las personas que de pronto quieran ubicarse como en estos esquemas de trabajo del riesgo de ciberseguridad. Ahora vamos a las mejores prácticas. Este tema me parece muy interesante en términos de que a veces son temáticas que sabemos incluso que debemos hacerlas, pero que no la hemos abordado aún.
Entonces es un buen momento para recordarlas y, ¿por qué no?, que este webinar sea un aliciente para poder echar a andar este tipo de prácticas que, aunque sabemos que deberíamos tenerlas, no todas las tenemos en los niveles que quisiéramos. Lo primero es que el riesgo de ciberseguridad, así como cualquier otro riesgo, por ejemplo, operacional o riesgos estratégicos o tácticos, riesgos de gestión, cualquier otro sistema de gestión de riesgos, requiere un contexto. Ese contexto muchas veces no lo definimos. Nosotros tenemos nuestras metodologías de riesgos de ciberseguridad, pero no hacemos ese entendimiento de cuál es el contexto del negocio con respecto a esos riesgos de ciberseguridad. Recordemos que las buenas prácticas de gestión de riesgos nos dicen, defina cuál es el contexto de ese negocio a nivel geopolítico, es decir, dónde está usted ubicado, qué tipo de país es, un país democrático o no, qué tipo de condiciones geográficas, políticas tiene o conflictos, a nivel social, cuál es la caracterización de esos clientes, ciudadanos, etcétera. En lo económico, qué contexto se tiene. Un contexto de crisis, que es diferente a un contexto de buena economía, ¿sí? Ese país, en qué tipo de economía se basa, cuáles son sus condiciones macroeconómicas, etcétera. En los aspectos tecnológicos de negocio, es decir, todo lo que es la estrategia, dónde está apuntando el negocio, qué es lo que busca, persigue, cuáles son sus objetivos estratégicos, cuál es la caracterización de los clientes, es decir, nuestro cliente, quién es, son personas de la tercera edad, son jóvenes, generación Z, X, generación que utiliza mucho la tecnología, que está sensibilizada con temas de ciber o no, qué tipo de clientes tenemos y qué tipo de medios utilizan para acceder a nuestros servicios o productos, cuál es el aspecto financiero de la organización. Es una organización que está muy bien y que tiene presupuestos para hacer inversiones, o estamos en un contexto muy apretado a nivel financiero, cuáles son las características bueno, de esa estrategia, en qué momento nos encontramos, estamos finalizando un ciclo de la estrategia o estamos apenas iniciando un periodo de gestión de la estrategia que va a 3 años, a 4 años, cómo está organizada eh, ese negocio, es decir, cuáles son las personas que toman las decisiones, hay un área de ciberseguridad o de seguridad de información, están unidas, separadas, se encuentran aún en tecnología, cuál es la situación ahí, cuáles son las partes interesadas, la comunidad, los clientes, los socios, terceros, etcétera. ¿Y cuál va a ser el alcance, por ejemplo, de esa gestión de riesgos de ciberseguridad y qué criterios voy a utilizar? Incluso, aunque aquí aparece solamente el establecimiento del contexto, esto se puede extender a establecimiento del contexto y definición de cómo se aborda la gestión del riesgo. Entonces, esto conlleva a toda una planeación donde yo voy a entender cómo es que yo voy a abordar la gestión del riesgo de ciberseguridad basado en este contexto. Voy a hacer un ejercicio acá que me resultó como muy interesante, me gustó. Lo hice con un LLM, creo que con Gemini. Lo podemos hacer con cualquiera, los resultados son muy similares. Fíjense que acá en este ejercicio lo que hago, espero que estén viendo ahí sin ningún inconveniente. Y este es el prompt. Esto es lo que se le va a solicitar al GPT. Como experto en la norma ISO 31000, crea un contexto completo de una empresa fintech dedicada a proveer cuentas de ahorros con intereses y créditos de bajo monto de manera rápida y 100% en línea, con sede en Colombia, que incluye los siguientes elementos. Entonces, aquí están los elementos que les mencioné. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Utilicemos, por ejemplo, ChatGPT, porque muchas veces las personas me preguntan, oye, ¿un contexto cómo debe ser? ¿Sí? ¿Qué debería, por ejemplo, incluir? O sea, ¿ahí me sigue escuchando? Ok, gracias.
Está como bastante lento el chat GPT. Si nos podemos ir a Gemini. Entonces, estos contextos tienen una descripción, como les decía, el ambiente o situación geopolítica, el contexto social, ¿sí? Por ejemplo, aquí se explica para esta fintech que existe una creciente demanda de servicios financieros digitales, la inclusión financiera es un objetivo de la nación, la percepción de la seguridad en línea son factores críticos para que las personas adopten fintech, el contexto económico con fluctuaciones, con inflación, con altas tasas de interés. Entonces, esta finalmente es una situación muy cercana a la realidad que uno puede tener cuando hace su análisis de contexto. El contexto del negocio es un mercado dinámico muy competitivo actualmente, ¿cierto? Los clientes, ¿quiénes son? Y el contexto financiero, que el acceso a capital son cruciales, las fuentes de financiamiento son factores claves, y el contexto estratégico de que las fintech se quieren diferenciar, tienen que estar innovando, tienen que tener productos diferenciados y diversificados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que finalmente, con base en ese contexto, yo puedo solicitar una identificación del riesgo. Aquí lo que estoy haciendo es, finalmente, tratando de tener la posibilidad de un ejercicio similar al que deberíamos hacer nosotros, ¿cierto? En esa identificación de los riesgos. A ver si ChatGPT por acá no, parece que está como caído, no sé, muy raro. Estas son las versiones pagas, ¿no? Vamos a lanzar aquí los dos a ver cuál nos da mejor resultado. Aquí ya se recuperó. Y a este le voy a hacer también la misma pregunta. Acá lo interesante de este prompt es que le estoy pidiendo que identifique al menos 20 riesgos de ciberseguridad sobre esa empresa del contexto, dándome el proceso afectado, el nombre del riesgo, la descripción larga del riesgo, vulnerabilidad, amenaza, niveles de riesgo de acuerdo a Basilea, y que al menos 5 de estos riesgos deben ser riesgos emergentes. ¿Qué cosa es interesante acá? Que cuando uno tiene la posibilidad de estas soluciones, vamos a poder realizar este tipo de preguntas en donde usando la información, toda la información disponible y toda la correlación que se puede tener por parte de estas soluciones, sobre todo las versiones pagas que tienen acceso mucho más a información reciente, ¿cierto? Pueden darnos este tipo de resultados. Entonces aquí lo mismo hizo ChatGPT, lo mismo que Gemini, estableció el contexto y luego comienza a decir, bueno, hay un riesgo de phishing, pueden afectarse las cuentas de ahorros, los ciberdelincuentes pueden, haciéndose pasar por la fintech y obtener credenciales de acceso, la vulnerabilidad, falta de conciencia, amenazas cibercriminales, activos afectados, credenciales de usuarios, base de datos de cliente, obviamente esto está genérico, ya uno lo puede pasar a lo que son los activos reales del negocio, consecuencias, y aquí me lo coloca como riesgo operacional, un riesgo de ciberseguridad, un riesgo de fraude, está bien categorizado, ¿sí? Riesgo de ataque de fuerza bruta, riesgo de ataque de ransomware, obviamente, que es uno de los ataques más eh, que más se presentan. Riesgos de interceptación de datos en tránsito, suplantación de identidad, que también se da mucho en el sector financiero, sobre todo porque estas fintech realizan mecanismos de creación de cuentas o de solicitud de crédito 100% en línea. Entonces, esto es normal. Y el malware que pueden tener los dispositivos de los usuarios, porque tienen todo en apps, de negación de servicio, etcétera, etcétera. Vámonos por acá. Aquí todavía sigue trabajando porque siempre le pedí bastantico, le pedí 20. Eh, por acá él va a sacar, bueno, vamos a ver qué hizo Gemini. Acá también trabajó muy similar, escribe el riesgo muy bien. Vamos a ver cómo aquí sacó riesgos también de fuga de información de las cuentas de ahorro, ¿sí? Entonces, muy interesante en términos de poder ver qué es lo que finalmente ellos arrojan, y ahorita ya vamos a ver que comienzan
eliminarse esos riesgos que son, miren que aquí hay riesgo de falsificación de los documentos electrónicos para cuando se va a hacer la colocación de los créditos, etcétera, etcétera. Y luego en el riesgo número 15, porque normalmente dejan los riesgos que son emergentes al final. Entonces miren que aquí hay cosas mucho más estilizadas como riesgos en dispositivos IoT, riesgos basados en ataques de inteligencia artificial, en algoritmos de crédito, compromiso de los dispositivos móviles, y son temas que finalmente son bien interesantes. Por acá creo que tenemos una pregunta. Luz Milian dice: en el esquema tipo 1, cuando estamos identificando vulnerabilidades de amenaza, ¿puede explicar cómo son las relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, cómo impactaría la identificación de los riesgos? Súper interesante, Luz Milian, la pregunta. Retomemos acá. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos el ciberactivo, una amenaza y una vulnerabilidad, es un riesgo muy específico. ¿Y qué significa eso? Que cuando vaya a hacer el análisis de la probabilidad de impacto, me concentro específicamente en qué tan probable es ese par amenaza-vulnerabilidad. Y adicionalmente, el control es específico. Características de ese tipo de esquema: salen muchos riesgos. La cantidad de riesgos que salen son muchos, porque siempre es el ciberactivo con un par amenaza-vulnerabilidad. Entonces, un solo ciberactivo podría tener obviamente más de un riesgo o un par amenaza-vulnerabilidad. Es muy precisa, pero bastante demandante la cantidad de riesgos a gestionar. La otra opción, que es cuando tengo, por ejemplo, una amenaza y varias vulnerabilidades, me concentro mucho en que la probabilidad la miro es por el lado de la amenaza, ¿sí? Pero teniendo varias vulnerabilidades, tengo que tener en cuenta que la cantidad de controles aquí puede ser mayor, porque tengo que estar colocando controles pensado en la cantidad de vulnerabilidades. Cuando tengo amenazas, muchas a muchas, es decir, varias amenazas, varias vulnerabilidades, esto se convierte más como en un descriptor de todo lo que podría pasar. Y no voy a poder, digamos, tener controles explicando cada par, sino todo el grupo. Entonces, lo que me ahorro supuestamente, que es tener menos cantidad de riesgos, finalmente tengo que hacer un trabajo muy fuerte en identificar qué controles coloco en esa información de amenazas, que son varias. Entonces se termina llenando esto aún más de controles y es difícil luego saber este control a qué está aplicando, a cuáles de las amenazas del grupo que está aquí y a cuáles de las vulnerabilidades en caso de que obviamente haya una cantidad de vulnerabilidades aquí. Entonces, yo he sacado una conclusión muy personal, y es que el riesgo no perdona. Si uno coloca varias amenazas, varias vulnerabilidades, luego el trabajo fuerte que supuestamente me estoy ahorrando acá, lo tengo que hacer en controles. El control ya tiene que explicar exactamente a qué amenaza o vulnerabilidad le está pegando, porque si no, luego es muy difícil definir cómo disminuyó ese riesgo o qué realmente ha atendido. Entonces, si lo manejas como un gran descriptor, al final lo que termina siendo como lo relevante, termina siendo cómo tú describes el riesgo, independientemente que lo está generando. Entonces, podría terminar esto siendo más una metodología como esta, donde te concentras en el riesgo con unos factores y causas específicos y tú dices qué activos afectaron. Eso ya es una posición de cada quien. Estas metodologías normalmente dicen algunas referencias, o estos marcos de referencia te dicen cómo trabajarlos, pero hay empresas que hacen sus adaptaciones, pero eso básicamente son como los retos que se podrían presentar ahí. Y espero haber respondido la pregunta. Bueno, continuemos. Y vamos por acá por el tema del contexto. Vimos un ejercicio bien interesante. Lo otro que considero una práctica a la cual debemos ya prestarle mucha atención y hacer muchas mejoras ahí, es que la identificación de los riesgos de ciberseguridad deben contar con muchas fuentes. Hay muchas diversas fuentes de identificación. Lo típico son los talleres
con los líderes de los procesos, o los talleres que se hacen con los expertos, en conjunto con los expertos del negocio y acompañados por los líderes o coordinadores de la gestión del riesgo de ciberseguridad, donde miran análisis de los riesgos con diferentes técnicas, ¿no? What if, espina de pescado, muchas cosas. Al final son talleres, pero hay una fuente muy importante que son los análisis de vulnerabilidades, es decir, ese ejercicio no puede estar como si fuera un ejercicio aparte. Cuando yo hago un análisis de vulnerabilidades o hago una prueba de intrusión o hago una prueba de ingeniería social y ahí aparece una deficiencia en un control o una ausencia de un control o de una práctica, eso se debería traducir a que hay un riesgo allí. Entonces, aunque yo debo tener mi proceso de gestión de vulnerabilidades, de pruebas de intrusión, de ingeniería social, la salida de ese proceso debe ser, obviamente, los planes de acción, remediación, esa priorización, el cerrar esas vulnerabilidades que identifique, pero la salida de ello también debe ser unos riesgos que debo atender, porque una vulnerabilidad puede ser una mala práctica de desarrollo seguro, una vulnerabilidad puede ser una falla en la administración de un recurso tecnológico u otro. Entonces, al final, esos terminan siendo riesgos mucho más cercanos a la realidad que los mismos talleres con expertos del negocio, ¿vale? Entonces, estas fuentes son súper importantes. Hay una relación ahí. Las auditorías no se deben quedar como en que me colocaron un hallazgo y ese hallazgo lo voy a atender. Ese hallazgo con la deficiencia del control o la falta de práctica o la falta de cumplimiento de un aspecto normativo, regulatorio, etcétera, es una fuente real de riesgo. Porque muchas veces las auditorías no las hacen basadas en riesgos, sino solamente pruebas de auditoría basadas en buenas prácticas, pero es responsabilidad nuestra identificar esos riesgos de ciberseguridad con base en las auditorías de entes internos o entes externos o de regulación o de certificación. Los eventos internos y externos que se presenten, ojo con esto, y no estoy hablando de eventos específicos de ciberseguridad, pueden que hayan eventos de riesgo operacional u otros eventos de riesgos que normalmente tienen una relación muy cercana, estrecha, con los eventos de ciberseguridad. Nosotros deberíamos, como se dieron cuenta en el ejercicio que hice con la inteligencia artificial, yo le dije, clasifícame eso en los 3 niveles de eventos de riesgo de Basilea. Y ahí me dijo, mira, es un evento operacional, pero la subclasificación es un evento de ciberseguridad. Entonces, ¿qué supone eso? Que si ese evento se presentó, se materializó, yo tengo que de una vez mirar en conjunto con esa área de riesgo operacional cuáles de esos eventos se han presentado hoy, revisarlos, ver si eso conlleva a la identificación de un riesgo de ciberseguridad, que normalmente es así para muchos de esos eventos, y poderlos trabajar sin ningún sesgo de que son eventos operacionales, allá no me meto, al contrario, estoy dejando de ver una cantidad de riesgos y oportunidades de mitigación a través de esos eventos de otros subsistemas. Obviamente los propios que uno tenga de ciberseguridad y los eventos externos. ¿Qué significan eventos externos? Que aunque no me hayan ocurrido a mí, están sucediendo en el sector, están sucediendo en el país, están sucediendo en la región, se están incrementando y la probabilidad de que llegue a mi organización es alta, etcétera, etcétera. Los incidentes representan un riesgo materializado, así que no tiene sentido que estés atendiendo un incidente y no se haga el análisis de qué riesgo se materializó o qué riesgo se materializó que no tenían el radar, que no sabía, que no había identificado. Todas las herramientas, sean cuales sean, aquí pueden faltar varias de estas siglas, pero al final lo que hacen todas estas soluciones es identificarme amenazas o escenarios que están sucediendo a nivel de ciberseguridad. El resultado de ellas, sea con la inteligencia, esquema, tecnología que tenga, finalmente me dice, te está pasando esto en ciberseguridad. Entonces, esta es una fuente casi que en tiempo real de los riesgos. No hay que dejar esto en el ámbito técnico, hay que darle su traducción al riesgo de ciberseguridad del negocio. Para quienes no saben qué son estos elementos, son básicamente tecnologías que se han creado para que puedan estar monitoreando lo que está sucediendo
con los elementos tecnológicos, básicamente logs, flujos de datos, comportamientos. Ellos analizan, correlacionan, tienen inteligencia para identificar amenazas y envían eventos o alarmas diciendo que está afectándose un activo con cierta amenaza, con cierto ataque o acción. Entonces eso finalmente es una fuente de riesgos. Los análisis de brecha, muchas veces lo hacemos en etapas tempranas, sea de una norma de ciberseguridad, una práctica, un framework, son una fuente de riesgos. Un control que aparezca calificado muy bajito significa que no está protegiendo algo. Y cuando son frameworks donde hay ciertos controles ya que se consideran una buena práctica, obviamente si aparecen calificados mal, puede ser que no tenga una política, una tecnología de control o no tenga suficiente sensibilización o controles en el recurso humano. Todo eso son fuentes de riesgos. Eso va a ser mucho mejor que ponerme a sentar qué podría pasar. No, aquí ya se hizo el análisis de brecha con información objetiva y la evaluación de terceros. En este caso, hablando de evaluación de proveedores, de socios de negocio que tengo dependencia. Si yo hago una evaluación de terceros, como a veces que aplico uno de esos checklists o hago una evaluación de riesgo ya mucho más avanzada con los terceros, y veo allí unas deficiencias, esos son riesgos muy importantes que tengo que tener. Y obviamente la inteligencia artificial se está convirtiendo en una buena fuente para preguntarle por riesgos emergentes, preguntarles por algún incidente que me ocurrió y qué riesgos ahí se podrían estar materializando, dándole un escenario de una tecnología, de un servicio, etcétera, y que me diga qué tipo de riesgos podrían estarse dando allí. Es una fuente válida también hoy en día. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta por acá. Por favor, ahí con los iconos, díganme cómo vamos hasta el momento. Les agradezco. Súper, no sé cuántas personas están conectadas. 95 personas. Excelente, colegas, que hayan podido sacar el tiempo para estar acá interactuando. Bueno, dentro de las preguntas dice Luz Milian, bueno, ¿y cuál es la mejor práctica cuando tengo muchos activos críticos? Súper interesante y difícil pregunta, ¿no, Luz? Básicamente, yo lo que recomendaría a nivel personal es que se está dando mucho y es tener una metodología muy orientada al ciberactivo crítico, ¿sí? Para esos ciberactivos que son transversales en la organización, donde incluso el negocio no va a poder decirme fácilmente ni las amenazas, vulnerabilidades, probabilidades, etcétera, sino tengo que tener un equipo que esté evaluando estos ciberactivos críticos transversales. Y luego puedo tener una metodología para gestión de riesgos de seguridad de la información, que serían para los ciberactivos que están básicamente utilizándose específicamente en procesos de negocio. Y yo puedo decir acá, este activo de información lo caracterizo y digo, es un ciberactivo o es un activo de información primario que está con estos activos de soporte que son unos ciberactivos. Y puedo manejar el riesgo de esta manera, en este nivel. Ahora, lo que sí puedo hacer es tener unos campos de información donde explique técnicamente cómo se afecta el ciberactivo de soporte. Esa información sería para quien necesita tratar o diseñar los controles específicos. Entonces, se está dando mucho esa combinación de tener una metodología netamente muy ciber, muy tecnológica, muy pegada al ciberactivo transversal de la organización. Por ejemplo, uno va a preguntar pues cuál es el riesgo de, por ejemplo, de, de un sistema o de un control transversal de la organización. Eso no te lo va a responder ningún proceso. Eso lo va a responder uno conjunto con las áreas de ciberseguridad, seguridad de la información, incluso tecnología. Luego voy al negocio a ver qué posibles impactos tengo de todas las afectaciones que se tengan sobre esos activos. Pero inicialmente se podría tener esa combinación metodológica. Y cuando tienes muchos activos críticos, hay que definir bien cómo hago esa valoración de la cual hablo acá.
Porque una de las cosas que se puede hacer es que aunque yo tenga cientos de activos, yo también puedo priorizar cuáles voy a llevar a la gestión de riesgos de ciberseguridad, que normalmente serían los que serían como joyas de la corona, ¿no? Ahorita vamos a ver ese concepto. Bueno, sigamos acá. Lo siguiente es valorar para el negocio. Primero, que haya alineación estratégica, eso se basa en el contexto. Que yo pueda no dejar por fuera los servicios críticos. Yo debería valorar los servicios críticos de todos los ciberactivos que hay en los servicios críticos, porque son los servicios que me permiten vender, que me permiten estar como organización, o si soy una entidad pública, son los servicios que yo presto al ciudadano y por lo cual es mi naturaleza de existir como institución. Mirar la joya de la corona que hablábamos ahorita, que son los activos más críticos, que incluso son transversales a varios procesos de la organización, que son los que más necesidad de confidencialidad, integridad y disponibilidad requiero. Comenzar a cuantificar eventos. Los eventos de ciberseguridad se están dando todas las semanas. Ya es hora de que cuantifiquemos. Otras partes del negocio cuantifican sus riesgos operacionales. ¿Por qué nosotros no cuantificamos los eventos de ciberseguridad? Con la información que podemos echar mano, pero iniciemos con esa cuantificación. Porque cuando nos piden que justifiquemos las inversiones en ciberseguridad, no tenemos datos. ¿Y cuántos eventos han sucedido o cuántos incidentes? De pronto decenas o cientos para algunas instituciones de ciertos sectores y no estamos cuantificando. El negocio ya sabe cuantificar, ¿sí? Simplemente es hacerlo parte de la metodología. Tener soporte de esa cuantificación, tener relación de cómo, por ejemplo, un riesgo de ciberseguridad podría afectar un riesgo del negocio, riesgo estratégico u otro, y tener en cuenta el alcance de esa afectación. Nadie nos ha dicho que no incluyamos información adicional en estas metodologías de riesgos de ciberseguridad. ¿Quién dijo que solamente debe ser el activo, amenaza, vulnerabilidad, tata? Yo acá puedo decir, mira, yo quiero un campo donde se indique si este riesgo de ciberseguridad se materializa, qué línea de negocio afecta. Si este riesgo de ciberseguridad se materializa, qué servicio afecta. Si este riesgo de ciberseguridad se materializa, qué objetivo del negocio podría afectar. O si este riesgo de ciberseguridad se materializa y estoy en un grupo empresarial, ¿cuáles empresas se afectan o cuáles sedes se afectan o qué región se afecta? Eso es súper interesante porque cuando ya tenemos unas facilidades de automatización con un software ERM de riesgos, un software GRC como el nuestro, podemos sacar fácilmente reportes de perfiles que afectan los objetivos estratégicos, es decir, riesgos de ciberseguridad que afecten los objetivos estratégicos o riesgos de ciber que afecten los servicios o estas unidades de negocio. Entonces son reportes ya muy interesantes. Entonces, hablo de valorar los riesgos, ya tenemos que trascender a que no es la valoración de probabilidad de impacto, punto, y hasta ahí llegué, sino pensar en valorar para el negocio. Lo siguiente es la arquitectura integral de controles. Acá voy a algo importante que tiene que ver con la pregunta que me hicieron hace un momento. No todos los controles de ciberseguridad deben colocarse con base en un riesgo. Hay controles que ya se deberían considerar de línea base. Yo tengo que hacer un análisis de riesgo para saber que en mi organización necesito un firewall. Tengo que hacer un análisis de riesgo para saber que sobre información crítica con datos personales tengo que evitar la fuga de información. Tengo que hacer un análisis de riesgo para saber que debo hacer backup a la información con necesidad de alta disponibilidad. No, entonces hagamos uso de estos controles de línea base donde uno dice, de acuerdo al tipo de activo y a la necesidad de confidencialidad, integridad y disponibilidad que tengan, hay unos controles que deben tener esos activos. Entonces los declaro y los aplico. Ya son controles de línea base. Luego veo qué riesgos quedan después de aplicar esa línea base. Entonces, cuando Luz hablaba de que tengo muchos activos críticos y cómo protejo, son una cantidad de riesgos, etcétera,
Cuando tú tienes estos controles de línea base, proteges precisamente a cierto nivel los activos que requieren esos controles y luego ya miras riesgos mucho más específicos, riesgos reales, riesgos que duelen adicionales a esa línea base. Hay que tener en cuenta que vamos a tener controles transversales, es decir, controles de perímetro, controles de seguridad de nube, que son controles que protegen a muchos activos. Hay que estar creando una arquitectura donde identifique cuáles son controles específicos para ciertos activos, controles transversales incluso para toda la organización, si hay dependencia de esos controles. Hay una tendencia fuerte en trabajar mucho más ahorita en los controles que me dan resiliencia, porque la realidad es que nos van a suceder los incidentes y por lo tanto ahí van a haber controles que van a estar vulnerados. Pero los controles de resiliencia son los que se recomienda en ciberseguridad, que hoy en día sean los que más tengamos revisados, evaluados y probados. Más vale tener una buena capacidad de recuperación a confiarse en los controles de prevención y detección que tenemos hoy en día. Hay que tenerlos, sí, muy bien, pero darle prioridad a estos que son los que en el momento de verdad son los que vamos a necesitar. Hay que estandarizar normativamente estos controles. Es decir, si yo tengo un control de acceso a sistemas de información, ese control lo pide 27001, lo pide NIST, lo pide PCI, lo pide N normas. Entonces tratemos de que ese control quede marcado en la organización de qué norma aplica o ayuda a cumplir, de que no lo llamen de diferentes formas. Si es control de acceso a sistemas de información, así se debe llamar y estandarizar cada vez que lo referencien, ¿no? Y no que lo vaya a llamar por un lado control de acceso y el otro se le llame control de usuarios o control del uso del sistema de información y cuando uno viene a ver, bueno, ¿y estos controles cuáles son? No, entonces uno no sabe en dónde se encuentran, a qué están aplicando, si ese es un control crítico porque se encuentran muchos activos y muchos riesgos, entonces no hay forma de sacar información y reportes interesantes ahí. Lo siguiente es que esa implementación sea de 360 grados, es decir, que haya definición de responsable de quién lo diseña, quién lo implementa, quién lo revisa, quién lo audita, que la medición de la eficacia del control sea un ejercicio permanente, periódico, que haya una defensa en profundidad, es decir, el diseño de los controles tenga en cuenta que nuestra organización tiene activos en la nube, en sitio, tiene activos incluso en la casa de los colaboradores y que haya una arquitectura de defensa en profundidad, que se actualice esa arquitectura cada vez que hay un cambio o mejora del control y que se tomen las decisiones basadas en esa arquitectura, porque a veces compramos o invertimos en controles que no eran necesarios, que ya incluso existían, o que simplemente con una mejora o una orquestación mejor podía hacer frente a un riesgo y no era que necesitara un control nuevo. ¿Qué relaciones hay y dependencias de un control con otro? El total cost of ownership, que es el costo total de propiedad, es decir, el control no solamente es comprarlo, sino la inversión que tengo que hacer en capacitar, en quién lo va a administrar, en quién lo va a revisar, etcétera. Son horas de trabajo e inversiones adicionales. Tengo que actualizarlo, comprar licencias de renovación, etcétera, y ver si hay suficiencia para ese control. Es decir, yo adquiero ese control y si tengo el personal para que eso se administre, se ejecute bien, tengo que tercerizarlo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Hay que ampliar el alcance de lo que es el monitoreo y la revisión. Tenemos que tener cuadros de mando automatizados. Eso ya no tiene sentido estar cada vez que me piden un reporte mirando información estructurada y no estructurada y ver qué reporte me invento. Esto tiene que estar en línea. Tengo que entregar los controles y los riesgos de auditoría. No nos dé miedo. La auditoría es uno de los mejores aliados para exigirle a uno mejora y que incluso uno caiga en cuenta de cosas con las cuales uno supuestamente estaba tranquilo y no, hay cosas por mejorar. Eso nos conviene a nosotros, quienes somos los responsables de esta gestión. Que la evaluación de controles, esa autoevaluación de la primera línea de defensa sea periódica.
¿sí? Que ellos mismos autoevalúen, no importa que algunos digan mentirillas, etcétera, pero esas personas cuando autoevalúan, se les crea una preocupación también cuando dicen, uy, estoy diciendo que esto está bien, pero realmente no está bien, ¿qué hago? Y algo genera de actuación, de mejora real, ¿sí? Obviamente en nuestras organizaciones las personas son honestas y son valores que uno tiene, pero a lo que voy es que esto habilita que la persona piense, que esté atenta, consciente de que hay controles que están a su cargo y que deberían mejorar permanentemente, que es lo que está aquí. Plan permanente de mejoras. Ese plan no es que tenga un plan de mejoras de aquí a tal. No, eso prácticamente es un backlog donde van entrando mejoras, mejoras y mejoras, producto de la autoevaluación, producto de la auditoría, producto de que estoy viendo algo en el cuadro de mando. Y tengo que tener en cuenta en esa monitoreo y revisión los eventos o riesgos emergentes. Eso hace parte de la revisión. En la metodología debería tener claro cada cuánto hago un monitoreo de esos eventos emergentes. O incluso si lo tengo automatizado, como lo podemos ver en un caso de uso ahorita, con nuestro GRC y herramientas externas, puedo tenerlo 100% automatizado. O como hicimos ahorita con la inteligencia artificial, que es otra fuente interesante. Ya para finalizar este tema de buenas prácticas, cuando hablo de mejores prácticas, no estamos yendo a las prácticas normales del ciclo de gestión de riesgos de ciberseguridad, que estamos yendo un poquito más allá. La visualización y transparencia en esa comunicación y consulta. No esperemos a que nos pidan informes, no nos los van a pedir. Nosotros mismos enviemos informes a los interesados, un informe ejecutivo a la alta dirección, cada mes, no hay problema. Que ellos sepan y también extenderles esa preocupación de que si ellos no aceptaron un cierto presupuesto, yo sigo diciéndole que estos riesgos siguen en rojo porque esos proyectos no fueron aprobados. ¿Sí? Les voy diciendo que hay estos riesgos emergentes, que ya sucedió en la empresa competencia, que ha sucedido un intento en la organización. Levantar alertas tempranas, tener voz en los comités directivos de riesgos, los comités de gerencia. Busquemos esa voz, no nos escondamos, no nos dé miedo, porque es que los otros gerentes sí lo hacen. Los otros gerentes apenas están mal las ventas, dicen que están mal las ventas. Apenas un servicio o producto no está funcionando, vamos a quitar ese producto o servicio. Una campaña de mercadeo que no fue exitosa, lo dicen. ¿Por qué nosotros no decimos la realidad de nuestra gestión de riesgos de ciberseguridad? O los riesgos operacionales nos dicen las pérdidas y no revisan las pérdidas que hubo este mes de los riesgos operacionales, o no están revisando el valor en pérdida esperado del año que pudo haber cambiado, etcétera, y tengo que tener unas reservas que pueden que estén cambiando con base en esos riesgos que han sucedido o que la probabilidad cambió. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Cuál es el miedo? Si nos sacan de esa compañía, nosotros tenemos que estar ahí, porque no hay realmente una conciencia y honestidad en el manejo del riesgo. Esta gráfica se las dejo solamente de referencia. Esta presentación se las envío a todos los asistentes. Es para que tengan en cuenta como un resumen de lo que hicimos. Y aquí en azul le coloco actividades que debemos ponerle especial atención porque normalmente estas no están en todos los ciclos de gestión de riesgos. Son como muy especiales del riesgo de ciberseguridad. Es decir, otros sistemas de gestión de riesgos no hacen análisis de vulnerabilidades o pruebas de intrusión o auditorías especializadas, ¿sí? Nosotros sí. El manejo de incidentes es especial acá, este tipo de soluciones. El juicio de expertos, información de fabricantes y organizaciones especializadas en ciber es clave. El diseño de controles en ciberseguridad no es normalmente no está del lado de los procesos. Ellos no van a poder decir, ellos mismos decir, necesito un software de ciframiento de datos o un software de prevención de fuga de información de base de datos o un XDR o no sé. Este diseño de controles requiere de un acompañamiento y asesoría especializada, ¿sí? Entonces, aquí tienen esto pues las tendencias son muy dinámicas en la gestión de riesgos de ciberseguridad versus otros riesgos, recordando que los riesgos de ciberseguridad a hoy, 2024, son los riesgos que más se les están materializando a las organizaciones y son los riesgos que más daño reputacional y de pérdidas financieras están dejando a las organizaciones a nivel global. Por lo tanto,
esto ya trascendió. Que no hayamos querido aceptar los gerentes o directores de empresa esta realidad en algunas organizaciones es algo que se quiere tapar y no afrontar, pero la realidad es otra, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay preguntas por acá para mirar ya la última parte de la presentación. Bueno, acá John dice cómo hacer para que la dirección de la empresa se preocupe en la gestión de riesgos tecnológicos y no solo sean delegados al área de IT por falta de conocimiento o tiempo. Bueno, yo en ese caso, yo considero que es clave que haya una muy buena sensibilización en la importancia de la gestión de riesgo corporativa, ni siquiera en la gestión de riesgos de seguridad de la información específicamente, sino simplemente sensibilizar, apoyarte, si acaso en la organización no está esa capacidad, apoyarte con externos de que haya una sensibilización acerca de cómo la gestión del riesgo es una herramienta del gobierno corporativo, clave para la toma de decisiones. En ese sentido, es una herramienta de la alta dirección para proteger el negocio. De esa manera, luego que se sensibilice esto, ya podemos abordar el riesgo tecnológico, el riesgo de ciberseguridad como un riesgo más del negocio, en donde tengo que tener en cuenta todos estos tips que hemos dado para tener una metodología coherente, alineada al negocio y que represente valor, que genere valor. Eso es un camino bastante larguito por recorrer, pero creo que no es un tema técnico, no es un tema de esquema metodológico o algo así. En este caso es una causa mucho más de fondo, eh, que es asegurar los recursos para que se haga esto bien. Y esto hace parte del gobierno corporativo. ¿Cuál es la mejor forma de dividir en una matriz de riesgos los de ciberseguridad versus los de seguridad? Me imagino que de la información. Bueno, en este caso es con la definición que dimos de pronto al inicio de lo que es un ciberactivo, eh, que es ese activo de información que está expuesto directamente al ciberespacio con una superficie de amenazas de ese ciberespacio versus lo que es un activo de información, que es la información en sí directamente. Cuando yo hago la definición de activo de información versus ciberactivo, que normalmente son muchos activos de soporte, ahí los puedo comenzar a separar. O incluso no los separes, simplemente declara qué activo de información se considera un ciberactivo y lo marcas. Y con esa marcación tú puedes sacar, bueno, entrégueme el mapa de calor de todos los activos que están marcaditos como ciberactivos, si es tu mapa de calor o tu perfil, o de todos, ¿sí? Entonces, son como opciones ahí. Creo que no hay otra pregunta por el momento. Seguimos acá. Les recordamos qué pena los que se tuvieron que ausentar. Normalmente los webinars son de 1 hora, no sé por qué en la industria, pero no es una regla. En este caso, nuestros webinars son de 1 hora y media para que podamos sacar provecho de diferentes cosas y sobre todo de estas preguntas, ¿no? Bueno, vamos a mirar el primer caso de uso. En este caso, lo que estamos viendo es la automatización integrada. Hay personas que levantaron la mano al final de la charla. Vamos a abrir micrófonos para quienes no han podido hacerlo por el chat. Y aquí vamos avanzando. Este es un modelo de caso de uso que hemos podido implementar con nuestra solución de software GRC Novasec, en donde tenemos diferentes herramientas de terceros que son soluciones de ciberseguridad que entregan, por ejemplo, activos y que entregan eventos. ¿Eventos de qué? De identificación de amenazas avanzadas o eventos donde se detectan con base en correlación y monitoreo de logs alguna situación importante para la ciberseguridad o sistemas de detección de intrusiones que generan eventos basados en casos de uso o capacidades de identificación de vulnerabilidades. Nosotros tenemos hoy en día la capacidad de que esos eventos puedan llegar de manera automática a nuestro software GRC. ¿Qué significa eso? Que esos eventos van a estar en una base de datos centralizada en donde puedo utilizar ese evento para gestionar un incidente, para crear un nuevo riesgo basado en ese evento
o para relacionar ese evento a un riesgo existente y que de esa manera, por ejemplo, se cambie la probabilidad de ese riesgo, ¿sí? Y hay unas relaciones, por ejemplo, los riesgos, como ya dijimos, parten de los activos de información y cuando estoy gestionando un incidente, ese incidente le puedo relacionar qué riesgo se materializó y qué activos afectó, teniendo en una solución integrada y automatizada una capacidad de identificación automática de eventos, registro automática de eventos, la relación de estos con los incidentes, los riesgos y los activos, y poder tener cuadros de mando y reportes en línea donde veo mi inventario, clasificación de activos, ciberactivos, mis riesgos, mis mapas de evolución, los perfiles, tendencias de riesgos, indicadores, y puedo hacer todo el ciclo de la gestión de incidentes, ver los estados en que se encuentran, los tiempos de respuestas de esos incidentes y de cierre, cuáles son esos históricos de lo que ha ocurrido, poder hacer todo el ciclo desde la identificación, valoración del incidente, el tratamiento, acciones de contención, erradicación o recuperación, de tal manera que hago realmente una gestión integral del riesgo de ciberseguridad, porque no es solamente hacer el ciclo de la gestión del riesgo, sino qué hago cuando el riesgo se materializa o cuando un evento me está diciendo que hay un riesgo nuevo. Entonces, esto lo hacemos con nuestra solución GRC, es un caso de uso que tenemos con varios de nuestros clientes. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, el sistema, cómo puede tener por defecto cuadros de mando que te pueden recibir, indicándote cuál es la situación a nivel de los riesgos, cuál es su estado, cuáles son los niveles de riesgos que se tienen por proceso, cuál es el estado de los controles, cuáles son los eventos que han sucedido, cuáles son esos factores, cuáles son los riesgos críticos por clase. Puedes tener diferentes tipos de información en estos cuadros de mando que se crean totalmente a la medida. Quiere decir esto que el cuadro de mando mío puede ser diferente al de otra persona, porque mi interés, mi perfil en la organización es diferente y necesito información diferente para mi gestión y para mi toma de decisiones. Por esa razón, Novasec GRC es tan potente. Creas tu reporte y ese reporte lo integras a tu cuadro de mando. Por ejemplo, aquí estoy viendo el cumplimiento del SGSI en los diferentes procesos y el nivel de cumplimiento general. Esto puede ser para cualquier norma, ¿sí? Acá lo que quería mostrar es que esa gestión integral me permite tener reportes a nivel de dashboard o reportes específicos de alguna actividad. Por ejemplo, yo puedo ver acá las joyas de la corona en cuestión de segundos. Y es un reporte que se crea en 30 segundos donde le digo muéstreme los activos más críticos en confidencialidad, integridad, disponibilidad, que sean activos de información con datos, o podría cambiarlo a que sean ciberactivos, y aquí me muestra toda la información, ¿sí? O le podría sumar a este reporte que los que tengan datos personales, por ejemplo, como este, activos críticos con datos sensibles. En este tipo de metodologías donde debo priorizar, yo le podría decir al sistema, mira, acá en riesgos, tráeme solamente los activos que sean joyas de la corona. La metodología de riesgo lo permite. Y comienzo a trabajar aquí en mi ciclo de riesgos. Yo tengo acá mis riesgos valorados. Esta es una metodología, como les decía, con riesgo, factor, causa y los activos afectados. O puedo tener otra metodología de riesgos de ciberseguridad. Ustedes pueden correr acá diferentes metodologías e incluso diferentes tipos de riesgos. Hoy en día estamos hablando de riesgos de ciber. Fíjense que aquí está el riesgo, el activo, la vulnerabilidad, la amenaza, y aquí existe la posibilidad de gestionarlo, valorarlo, etcétera, etcétera. Lo importante, como les decía, es que yo esté a cargo de un análisis de información que genere valor para el negocio y pueda comenzar a ver cosas que, que sean claves. Si yo tengo un dashboard de ciberseguridad como este, que se construye fácilmente en el sistema,
tengo los riesgos que puedo navegar en ellos, tengo cuántos controles tienen eficiencia alta, media, cuáles no se han calificado, los niveles de riesgos residuales, cuánta cantidad de riesgo tengo en los activos por tipo, o cuánta cantidad de riesgos tengo por amenaza. Uno dice, oye, ¿por qué tengo tantos riesgos, 120 riesgos aquí con la amenaza uso? Vamos a revisar. O por vulnerabilidad, ¿qué pasa con este tema de falta de clasificación de información? ¿Por qué no hemos hecho este proyecto? Entonces son cosas muy interesantes que en cuestión de un vistazo puedo tener, por ejemplo, riesgos críticos sobre los servicios o riesgos críticos sobre el control de modificación de información. Miren que hay puntos de encuentro interesantes en este caso de uso que estamos viendo. Aquí en los eventos me van a llegar los eventos de manera automática de sistemas externos, de un sistema de prevención de fraude, de un CIEM, de todo un orquestador, un SOAR, etcétera, etcétera. Acá es clave tener en cuenta que yo aquí puedo realizar una caracterización de esos eventos, tipificarlos, definir ese evento, qué pérdidas tienen, es decir, que aquí se puede cuantificar y sacar también pérdidas sin ningún inconveniente. Y luego esos eventos los puedo tener acá como la fuente de un incidente. Entonces el incidente le puedo hacer todo su trabajo, es decir, identificar el incidente, qué pasó, cuándo pasó, qué activos afectaron, qué riesgos se materializaron. Es una gestión integral con varios puntos de automatización en donde yo veo el evento que ya trae por defecto el activo que fue afectado, lo documento, puedo tener la información asociada del riesgo que se materializó, en qué proceso fue, qué activo afectó, incluso cualquier otro riesgo del que dependa de él, como un riesgo operacional que se materializa a partir del riesgo de ciberseguridad, y hago todo mi ciclo de valoración, de preguntas del incidente, del equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces es clave tener en cuenta que al final la gestión de riesgos de ciberseguridad es algo integral en la organización. De tal manera que yo puedo estar mirando esto de manera transversal, por ejemplo, los incidentes con su criticidad, con su estado, pero también con los impactos que ha generado, la prioridad, los tipos de incidentes, de eventos, etcétera, etcétera. Acá se puede tener toda la información que uno quiera. Todo esto es dinámico, uno escoge el tipo de reporte que quiere y acá voy a que precisamente el sistema te va a permitir que tú digas qué información quieres, con qué campos lo deseas, en qué orden y qué tipo de gráficas quieres tener. Acá hay un gráfico y simplemente digo, oye, quiero un gráfico circular que me dibuje los tipos de incidentes. Y aquí creo todo un cuadro de mando. Ahora, lo más interesante, que es el siguiente caso de uso, y aprovecho para mostrarlo acá, es que puedo darle acceso a un sistema externo para que consuma este reporte, que es el siguiente caso de uso que aparece aquí. Tengamos reportes para la toma de decisiones, cuadros de mando automáticos. Entonces, ya le mostré cuadros de mando en Novasec, que puedo tener todo un dashboard de ciberseguridad, dashboard específicamente de los riesgos o de las tareas o de cómo está la auditoría o el cumplimiento, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos una extensión a que entendemos que un software GRC hace parte de un ecosistema. Fíjense que acá tenemos Power BI con 3 cuadros de mando. Esta información que se está mostrando acá es información que se ha sacado una parte de Novasec y otra parte de otros sistemas. Por ejemplo, si yo señalo este CVE, esta vulnerabilidad, él me dice, mira, esta vulnerabilidad se ha dado en estas sedes de la empresa, ¿sí? Y representa estas vulnerabilidades de riesgos. O, por ejemplo, falta de clasificación, que tiene 124 riesgos, se ha dado en todos. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí navegar, ver pérdidas, etcétera. Este podría ser un cuadro de mando muy orientado al riesgo ciber, con vulnerabilidades y con amenazas, etcétera. Y aquí puedo hacer
eh, información y ver, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Aquí me dicen que ahí la suma de las pérdidas es de 447 millones de los eventos que traje de Novasec. Otro cuadro de mando podría ser, por ejemplo, este. Podría ser un cuadro de mando donde quiero explicar qué eventos han sucedido. Esperemos un momentico aquí que refresque esto. Acá ya refrescó. Fíjense que acá lo que tengo son eventos que han sucedido en qué sede de la organización. Esto podría ser un país, no hay problema. Esta información la traigo de Novasec, porque allá están esos campos donde dice el riesgo sucedió en la sede de México. Ah, bueno, quiero ver todos los eventos que sucedieron en México, son estos. ¿Y qué pérdida hubo? ¿Sí? O puede entrar aquí a ver una pérdida y qué pasó acá, esta pérdida tan grande. ¿Sí? Sucedió en Bogotá. ¿Sí? O puedo tener otro cuadro que sea un poquito como orientado a temas de resiliencia, etcétera, etcétera. En conclusión, al final yo voy a poder tener como fuentes un software GRC como Novasec o un software de riesgos específico, no un GRC, sino mucho más puntual. Puedo tener información en Excel, en el 100, en un Vulnerability Management, de un SOC, de una base de datos estructurada donde tenga algo de controles, etcétera. Al final, en términos del caso de uso, obviamente el más óptimo sería el del software GRC, que ya tienen casi toda la información para crear todos los cuadros de mando, pero si no es así, no importa. Pueden tenerlo integrado. Estas soluciones de análisis y visualización de datos permiten tener múltiples fuentes y ya el valor que nosotros vamos a generar a la organización es tener cuadros de mando diseñados para cada perfil, para la alta dirección, un cuadro de mando para riesgos, un cuadro de mando que le quiero colocar a la auditoría, un cuadro de mando que le quiero colocar a la tecnología, que de pronto puede ser el cuadro de mando donde estén las vulnerabilidades, el estado, la remediación, qué planes de acción están vencidos, etcétera. En general, todo esto lo tenemos eh, disponible, pero no lo tenemos muchas veces fácil de entender, fácil de ver, fácil de relacionar para la organización. Lo siguiente, el caso de uso es ya los que se pueden dar con inteligencia artificial. Acá es clave que podamos tener en cuenta que, voy a cerrar un segundito acá, esto de Power BI que consume bastante memoria. Y puedo identificar riesgos emergentes de ciberseguridad, dándole una información, un contexto, puedo hacer análisis de los datos. Todo esto no estoy diciendo que sea futuro, es que ya se puede hacer. Generación de planes de tratamiento, yo le puedo decir que con base en esos riesgos me sugiera controles de buenas prácticas y guía de implementación de esos controles me lo va a dar. Yo le puedo dar los riesgos con los controles y que me priorice y me digan cuáles debería invertir con mayor prioridad. Él se da cuenta del estado de los controles con sus variables, automatización del registro de riesgos y tener asesores 7x24 con GPTs de uso específico. Voy a mirar si de pronto hay algunas preguntas acá. Para la identificación de los activos por parte del software es necesario un componente on-premises o cómo se realiza. No, si es, digamos que hay dos modalidades, on-premises y SaaS. Para la SaaS necesitaría, digamos, de una conexión segura con el sistema o repositorio donde tú tengas la información de eventos u otra. Muy bien. Bueno, voy a mostrarle acá un ejercicio ya para ir cerrando. Fíjense este ejercicio interesante, donde le pido a un experto en gestión de incidentes, es decir, a un agente, un GPT que cree, que me diga cuál es la taxonomía de un incidente de ransomware y cuáles son los principales riesgos que debería gestionar para hacer frente a esa amenaza. ¿Sí? Aquí podríamos utilizar, por ejemplo, ChatGPT
y decirle que me resuelva eso. Este es un prompt demasiado sencillo. Esto se puede estilizar mucho más. No se preocupen los que ya están metidos en este tema de inteligencia artificial. Yo lo hago por temas académicos para no complicar el prompt. Pero fíjense que esto, bueno, voy a hacerlo, este sale así porque este no es el GPT que les decía. Me parece ahora, a ver qué pasa con este ChatGPT, está como complicado hoy. De la que le hicieron un ataque a ChatGPT. Está bastante complejo y está que se cae a cada rato. Que fíjense que no responde bien. Bueno, hagámoslo con Gemini. Fíjense que acá, bueno, aunque la idea era hacerlo con el agente, ¿no? Bueno, vamos avanzando acá y ya les muestro el ejercicio. Ya para finalizar, les quería mostrar acá a nivel de integración metodológica que no es necesario poder quedarse como con una metodología específica, ignorando lo que en el negocio ya están dando. Es decir, la gestión de riesgo del negocio no es nueva, se vienen gestionando diferentes tipos de riesgo. Si hay una metodología que el negocio conoce, que ya la sabe operar, desplegar, etcétera, nosotros nos podemos adaptar a esas metodologías. Incluso si venimos con una metodología muy específica, normalmente un evento de riesgo o riesgo como lo llaman sería el riesgo de ciberseguridad. El factor se podría aproximar a lo que es la amenaza, la causa, la vulnerabilidad, las consecuencias son consecuencias del riesgo. Los ciberactivos se pueden relacionar aquí, si tengo una metodología 31.000, cuáles activos son afectados, y aquí obviamente el ciberactivo con su amenaza y vulnerabilidad, se pueden relacionar objetivos del negocio o del proceso afectado sin ningún inconveniente, se puede registrar el riesgo desde el activo que se encuentra en un proceso o subproceso o actividad, el impacto y cálculo de la probabilidad y del impacto y la probabilidad se pueden hacer con los mismos mapas de calor que ya se tengan en el negocio. De esa manera es mucho más fácil el despliegue y se contaría con un lenguaje común para la gestión del riesgo de ciberseguridad. Ya en este último minuto, aprovecho para esta parte que prometimos, que era la integración a nivel de GRC, cómo juega el riesgo de ciberseguridad en cada uno de los componentes de un GRC. Obviamente tomo como ejemplo nuestro GRC, pero esto es normal encontrarlo en la industria, estas capacidades de un software real de GRC. En este caso, tenemos que las políticas, estas capacidades de gestión de políticas de documentos permiten que tenga documentada la metodología de riesgos y las políticas de ciberseguridad. En lo que es Balance Scorecard o planeación estratégica, puedo tener mi plan estratégico de ciberseguridad con los indicadores, con los objetivos estratégicos. A nivel de activos, tengo mi inventario y clasificación de ciberactivos a proteger, valorados, clasificados. En los incidentes, cuando hayan riesgos materializados, hago mi ciclo de gestión de incidentes dentro de la capacidad GRC. Los riesgos que ya lo vimos, cubriendo la identificación, valoración, tratamiento y reportes. Dashboard y todo lo que necesite. A nivel de eventos, cada vez que se materialice un riesgo, hago su registro, lo puedo cuantificar y puedo tener eventos de ciberseguridad de sistemas externos o sistemas antifraude u otros. A nivel del análisis de impacto al negocio, cuando ya tengo relación con la continuidad que está altamente estrecha con la ciberseguridad, puedo hacer un análisis de impacto de los ciberactivos
que soportan los servicios críticos de la organización y tener mis variables críticas de recuperación, RTO, tiempos, etcétera. En la capacidad de pruebas, por ejemplo, de nuestro GRC, pueden verificar que las capacidades de gestión de incidentes realmente están en los niveles que necesitamos. Puedo planificar las pruebas de un incidente, por ejemplo, de ransomware y ver cómo el equipo se comporta, si realiza las actividades, si utiliza los recursos como es debido, así como también probar capacidades de recuperación y de continuidad del negocio. En módulos como el de planes, puedo gestionar proyectos y portafolios de tratamiento de riesgos, esos grandes proyectos de implementación de controles de ciberseguridad que no son a corto plazo, sino que requieren manejarlo como un portafolio proyecto. Se puede hacer acá con todo el seguimiento, reporte. En el módulo de cumplimiento pueden hacer evaluaciones de frameworks o marcos de referencia con controles, con normas, con regulaciones o leyes de ciberseguridad y estar al tanto de cómo estoy cumpliendo y tener indicadores claves de riesgos y de controles de ciberseguridad. En la capacidad de indicadores puedo en el GRC también tener integrada la auditoría corporativa, planeando, ejecutando y haciendo reportes de las auditorías. Y una vez esas auditorías me generen hallazgos o coloque un hallazgo de alguna insuficiencia en las prácticas o controles, puedo gestionar los hallazgos y planes de acción de ciberseguridad. Eso es básicamente lo que le teníamos para el día de hoy. Acá les dejo como referencia cómo el GRC juega en la gestión de incidentes y en la gestión de riesgos materializados. Estos son diapositivas de referencia. No sé si de pronto aprovechamos, respondemos las últimas preguntas ya para ir cerrando. Aquí ChatGPT ya volvió a revivir. Vamos a detenerlo y vamos a dejarlo acá trabajando con el Cybersecurity Incident Management. Y ahorita les muestro. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Creo que le podemos dar, Angélica, acceso a los que tenían la mano levantada para que puedan hacerlo de viva voz. No sé si hay otras preguntas acá, no veo. Ah, bueno, acá hay unas preguntas que dice, ¿se puede hacer el material de la capacitación, grabación? Sí, se la vamos a enviar vía correo electrónico. ¿Se puede generar evaluación de los riesgos para que sean validados por los dueños del proceso? Sí, se puede validar, los riesgos se pueden revisar y aprobar. La integración de software no va a ser bidireccional con las plataformas de seguridad, vulnerabilidad, inteligencia de amenazas, etcétera. Básicamente lo que estamos haciendo es que podemos traer eventos a nivel general de las herramientas externas o plataformas de ciberseguridad y podemos entregarle también información a través de esa integración de reportes. Entonces, en ese sentido es bidireccional. Novasec cuenta con herramientas para la gestión de auditorías de TI soportadas en esos mismos riesgos identificados. Sí, es precisamente la última diapositiva que estuvimos mirando de esas capacidades. Y para la identificación de activos por parte del software necesario un componente on-premise, ya lo respondimos. Yo creo que Luis Bernardo, que tenía la mano levantada, y María Fernanda, pueden habilitar los micrófonos si aún tienen alguna pregunta. Y si no, con mucho gusto también a través del correo electrónico podemos resolverlas. La invitación queda abierta a que nos puedan extender amablemente su tiempo en cualquiera de estos días para tomarnos un café físico o virtual y poder seguir explorando estas soluciones de automatización, específicamente con nuestro software GRC y todas sus integraciones. Y acá, abusando un minutico del tiempo, esto se lo voy a enviar por correo, tenemos unos beneficios para Q3, es decir, prácticamente hasta septiembre 30, que son unos paquetes que hemos armado para ustedes con unos precios súper especiales. Hay un paquete para gestión de activos, riesgos, cumplimiento y eventos de ciberseguridad y se le adiciona cualquiera de los módulos verdes que escojan, incidentes o vía. O en este paquete que sería para una empresa que apenas está iniciando, con su identificación de activos y riesgos, que de una vez lo haga, lo deje en el GRC y vaya viendo cómo va avanzando con todos sus reportes. Fabián, no estás presentando.
Ah, ok, gracias. Muchas gracias, Angélica. Pensé que estaba presentando acá. Este segundo pack, que era el que les hablaba, que tiene la posibilidad de incluir alguno de estos tres, cumplimiento de eventos indicadores, y el último, eh, que es el pack número 3, que es para hacer el análisis de cumplimiento de brecha, de una vez hacer todo el plan de gestión de riesgos, ejecutarlo, tener el plan de tratamiento, comenzar a calificar y tener todos estos reportes, con unos beneficios también bien importantes. Se recibirán 24 horas de asesoría por un año, en asesoría metodológica por parte de este servidor. Tendrán el add-on de integración con Power BI o Tableau o cualquier otro sistema de visualización, análisis de datos que ustedes tengan, que se puede integrar vía web services. Tendrán el add-on también de integración con 100. Tendrían soporte ilimitado y un 10% de descuento por el pago del servicio en 2024, que seguramente lo comienzan a utilizar desde diciembre, dado que nuestros tiempos de implementación promedio son de 3 meses. Y la invitación está para todos ustedes, para quienes participaron en este webinar. Les agradezco mucho si tienen alguna pregunta y si no, podemos cerrar en este. Creo que no hay más preguntas acá. Por correo electrónico les vamos a estar enviando la presentación, le vamos a estar enviando el certificado de asistencia por parte de Novasec SAS y la información de contacto. Se las dejo por acá para que puedan tomar un pantallazo si así lo desean. Y los vamos a estar informando de los otros webinars que vamos a hacer. Prácticamente vamos a estar haciendo uno cada mes. Y por ahí síganos en redes sociales, que en LinkedIn, por ejemplo, hacemos a veces encuestas donde les preguntamos qué tipo de temática quieren ver en estos webinars. El mes de julio precisamente ganó en la encuesta que querían ver webinars de gestión de riesgos de ciberseguridad. Colocaremos a disposición de ustedes otras opciones y ojalá sigamos convirtiéndonos en una comunidad que cada vez nos encontramos acá para compartir experiencias, hacer preguntas interesantes que yo pueda responder o que ustedes mismos puedan responder como colegas y conocedores de estas temáticas en sus organizaciones. Muchas gracias. Acá les dejo el contacto y que tengan un feliz resto de día.